Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Todos. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Pueden sentarse. Señor, es agradable estar en tu presencia, Señor. Podernos reunir en tu nombre, Padre Santo, como hoy lo hacemos. Darte el lugar de honor, Señor, en nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que recibas hoy este culto de adoración que en tu nombre, Señor, hemos preparado. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, en cada uno de nosotros para darnos la convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Que solamente es posible a través de tu Hijo Jesucristo, el cual en su sacrificio vicario nos permitió conocerte, nos permitió acercarnos a ti, y la separación que existía entre el hombre y Dios fue zanjada por nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos ese sacrificio, Señor, y que tú lo aceptaste al resucitarlo al tercer día. Señor, recibe la adoración a través de los cánticos que hemos preparado, Señor, himnos y salmos, Señor, que serán en tu honor y en tu gloria, Padre bueno. Que seamos transformados hoy de la convivencia a través del pan espiritual que nos será entregado, Señor, por el devocional de tu palabra y por el mensaje, Señor, que te pedimos que sea de lo alto y que sea tu palabra lo que aquí se predique, Señor. Y Padre, recibe lo que hoy te traemos ante ti, nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras cargas, nuestras ofrendas. Todo, Señor, para que hoy estemos en comunión contigo, en una intimidad, Señor, preciosa, en la cual estemos, Señor, juntos como a ti te agrada, Señor. Como tú lo dijiste en tu palabra, seamos uno contigo. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea tu nombre. Adoremos al Señor, nos ponemos de pie. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Ya no les digo que se pongan de pie porque a todos se pusieron de pie. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestra voz delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, con gozo, con gusto, con ese deseo de venir a servir al Señor, de que de nuestro corazón salgan los cantos de gratitud para dar la gloria y la honra al único que es digno, a nuestro Señor. A Él y solo a Él es la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Gloria a Dios. No te escuché. Amén. Gloria a Dios. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca
desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Gloria a Dios, porque Él es nuestro sostén. Solo en Él confiamos y Él en sus manos lleva nuestras vidas. Por eso a Él le pertenece. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. Solo a ti, Señor. No daré mi amor a nadie más que a ti.
porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Jesús. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Jesús. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, levántame, Señor, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Jesús. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Jesús. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es
dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí, tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey.
eres Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tomemos asiento. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Jeruel. Declaramos desde este púlpito que nosotros nos guiamos únicamente por la palabra de nuestro Señor, de Dios, que está contenida aquí en las Sagradas Escrituras. Amén. Bienvenidos. Todos ya nos conocemos. ¿Ahí habrá alguno nuevo? ¿No, verdad? Bienvenidos. Voltea a tu lado izquierdo, derecho. Dile a tu hermano, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto tenernos y vernos. Amén. Amén. Tenemos nuestro devocional. Esperemos un momentito. Amén. Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Bendito es su nombre. En este devocional quiero hacer algunas preguntas y a ver si es posible que puedan contestarlas. Vámonos al libro de Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a dar lectura al versículo 1 del capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oremos. Padre bendito, Señor Dios poderoso, queremos en esta mañana rogar, Señor, que tú hables en nuestras vidas a través de este siervo tuyo, Señor. Que sea una bocina, un instrumento en tus manos para poder proclamar tu bendita palabra y este devocional, ponerlo, Señor, delante de ti. Te lo rogamos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La primera pregunta: ¿quién es un apóstol aquí? Que levante su mano. ¿Quién es un apóstol aquí? Nadie. Ok, yo sí la levanto. No estoy hablando de un apóstol como en los tiempos anteriores. La palabra apóstol significa enviado. El Señor nos ha enviado. Entonces, si Dios me ha enviado, yo soy un apóstol del Señor. Ajá. ¿Qué sucede? Muchas veces decimos Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol del Señor. Yo me pregunto, ¿Pablo era pecador? ¿No? ¿Sí? Unos dicen no, otros dicen sí. Por supuesto que era pecador. Por supuesto que sí. Imagínate nada más, perseguía a la iglesia de Cristo, consentía la muerte de muchos. Él mismo golpeaba y llevaba a prisión a los cristianos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser cristiano. Por ese solo hecho. Mas sin embargo, a mi Señor Jesucristo le plació escoger a Pablo con un propósito: ser enviado, ser un apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. Dice así: apartado para el evangelio. La pregunta aquí, segunda: ¿tú buscaste a Jesucristo? No, ninguno de nosotros buscó a Jesucristo. Jesucristo nos buscó a nosotros, así como buscó a Pablo, porque Pablo no se le esperaba que en Damasco fuera, se presentara el Señor y lo tirara del caballo. ¿Quién buscó a Pablo? El Señor, con un propósito.
enviarlo a predicar el evangelio. Nosotros tenemos un propósito: ser enviados a predicar el evangelio. Aquí nos damos cuenta que todos los que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo es para ser enviados con el propósito de predicar el evangelio. Mateo 28, 19 y 20, aquí hay un mandamiento, no es si quieres, aquí hay un mandamiento. ¿Ya cuando estamos listos? Amén. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice si quieres, si puedes. Nos envía el Señor a llevar el mensaje de salvación. Al entender esto, nos damos cuenta que Dios nos está buscando una identidad. Así como la tenía Pablo en su momento, era un perseguidor de cristianos. Cuando tuvo el encuentro con mi Señor Jesucristo, su identidad cambió. Ahora ya no era un perseguidor de Jesucristo, ahora era quien llevaba el evangelio de Cristo. Cambió su identidad. Algunas personas dicen, no sé si la han escuchado por ahí: estoy haciendo esto porque quiero buscar mi propia identidad, porque no quiero ser igual a fulano, a sultano o a los demás. Quiero tener mi propia identidad. Jesucristo en Romanos 1:1 no solo nos aparta para el evangelio, sino también nos dice: encuentra esa identidad. ¿Qué podemos entender por identidad? Vamos a recordar, por ejemplo, si tú ves a alguien así en la calle, así, ¿con qué identidad lo identificas? ¿Con un japonés, con un chino, con un coreano, un oriental? Si te encuentras con una persona que te dice: oye, huerco, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lo identificas? Una persona del norte, su identidad es del norte, es norteño. Entonces, amare, así son las cosas. No, mare, como Veracruz. No. Oye, Edgar, ve eso, mano. En fin, esa es una identidad. Bueno, mi Señor Jesucristo dice: ahora tú debes de tener una identidad, y esa identidad debe ser conforme a la voluntad de Jesucristo. Había gran cantidad de religiosos en Roma, y la idea de Pablo era ir a Roma para llevar el evangelio y que encuentren la identidad con Jesucristo. Nosotros nos identificamos con Jesucristo. Esa es nuestra identidad. ¿Sí? Cuando tú vas por la calle y empiezas a predicar, o le dices a una persona: que Dios te bendiga, gracias a Dios, primeramente Dios, ¿qué es lo que la gente te dice? O te pregunta. No escucho. ¿Eres cristiano? Fíjate cómo ya te identificaron. ¿Eres cristiano? ¿Me permites orar por ti? ¿Me permites orar por ti? ¿Por qué eres cristiano? Así como que: ay, nanita, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, amén, aleluya, soy cristiano. Nos identificamos con Cristo. Y eso es lo que busca este pequeño versículo. Romanos 1:1, lo leemos siempre. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Punto. Y nos seguimos con lo demás. ¿Y lo entendiste? Yo en lugar de ponerle Pablo, me pondría tu nombre o mi nombre: Oscar, siervo de Jesucristo, enviado a llevar el evangelio de Dios. Eso es lo que quiere decir este pequeño versículo: que seas enviado y que encuentres la identidad con Jesucristo, que tengamos esa identidad con el Señor. Yo puse aquí 5 puntos. Cada quien puede encontrar diferente, pero yo puse estos 5 puntos para encontrar esa identidad. ¿Cómo podemos tener la identidad de Cristo? Primero, ser siervo de Cristo. Como lo dice en versículo 1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. Venimos a servir al Señor. Venimos para servir a nuestro Dios. Debemos de entender que somos servidores de nuestro Señor aquí y en todo lugar. Eso es lo que Dios quiere, que tú le sirvas, no que te sirvas de Él.
que tú le sirvas al Señor. ¿Cómo podemos servirle al Señor? Obedeciendo su palabra, predicando el evangelio. Lo vimos ahorita en Mateo 28, 19, 20, dice: id y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no queremos movernos de nuestra silla? Segundo punto, ser enviados y apartados para anunciar el evangelio. Para eso venimos a servir, para anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a tantos que se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Esos 70,000 personas o más que han muerto, de lo que haya sido, yo no sé si conocieron de Cristo. Yo no sé si todos tenían ese Espíritu bendito en sus corazones. Si no, lo que les espera es algo terrible. Pero la pregunta: ¿y qué hicimos nosotros para llevar el evangelio? Tercer punto, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, le pertenecemos a Él. Somos pertenencia. Él nos compró por sangre, un precio muy caro que Él pagó por nosotros. Ahora le pertenecemos a nuestro Señor. Somos siervos, enviados para anunciar el evangelio con la pertenencia de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Cuarto, muy importante, no me avergüenzo del evangelio. No niego que soy evangelista. No niego que soy cristiano. Hoy debemos de aclarar bien: soy un cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque las otras religiones también se dice que ya son cristianos. Además de ser romanos, ahora también dicen que son cristianos. Entonces vamos a decir: soy cristiano evangélico, para llevar las buenas nuevas de salvación, como lo dice el versículo 16. Porque no, en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y como quinto punto yo puse que conocemos bien las condiciones de este mundo. ¿Cómo está este mundo? ¿Perdón? Mal, maligno, en pecado, por mal camino, caído, en desobediencia, en desconocimiento, en hacer su propia voluntad sin importarle lo demás. Así está este mundo y nosotros lo conocemos porque de ahí nos sacó el Señor. No podemos decir: ay, no lo sabía. Ay, no, toda la inmundicia. ¿Cómo vivíamos antes? Atados al pecado. Ay, no, yo no lo sabía que así estaban todos ellos. Por eso no le predicaba, porque yo pensé que era re bueno. Bueno, solo Dios. Solo Dios. Conocemos este mundo, conocemos cómo está. Y dice aquí del versículo 18, realmente es hasta el 31, pero voy a dar lectura del capítulo 1 de Romanos, versículo 18 al 20. Dice: amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las conocemos, no hay excusa. Por eso tenemos que ir a predicar el evangelio. Es que está la pandemia y no podemos hacerlo. Pues a la distancia, mi hermano. Acompáñate de Susana a distancia y a la distancia predica. Lleva folletitos, comparte. Estábamos mi esposa y yo desayunando y pasó una persona y nos dijo: que Dios les bendiga. Y nos dejó una hoja y venía el plan de salvación, escrito a mano por él, como él podía entenderlo, pero estaba bien hecho. Todo una hoja a mano. Ese señor, pues sí, estaba cuidándose de lo de la pandemia. No te puedo hablar, te lo dejo por escrito. Que Dios te bendiga, nos decía. Y pasaba con todo el mundo, llevaba un bonche así de hojas, y a todo el mundo le decía: que Dios te bendiga, te entrego el plan de salvación, que Dios te guarde. Él está llevando la palabra, está dejando algo que a lo mejor va a tocar el corazón de alguien que pensaba quitarse la vida, o pensaba que estaba solo, o pensaba que Dios no le amaba, o que no le quería,
o que no lo conoce. Ahí está predicando. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sentados y lo peor de todo, criticando al hermano. ¿Cómo es posible que el hermano Arturo se vaya a predicar? ¿No está viendo la pandemia? ¿No está viendo esto? Excusas tenemos muchas para calentar un lugar y no salir. Quédate en casa, es el anuncio del diablo. Quédate en casa para que nadie conozca de Jesús y la gente se siga muriendo. Despertemos, hermanos, despertemos. Porque Romanos 1 nos dice que vayamos a servir como siervos del Señor y a llevar el evangelio de Cristo. Despertemos, por favor. Amén, amén. Hay una parte que aquí también Dios puso en mi corazón. Dios no quiere que una iglesia se parezca al mundo, sino que debe parecerse a Jesucristo. Jesucristo sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que iba a padecer. Y se fue y se encerró en su casa para evitarlo. Y le dijo a María y a José: escóndanme, porque la pandemia está dura. Vienen contra mí, quieren matarme. Eso hizo. Se presentaba delante de todos y llevaba el evangelio, iba delante de los fariseos y los saduceos y los retaba diciendo: hipócritas. Así quiere Señor que nosotros seamos fuertes, no que insultemos a la gente, pero que sí llevemos el plan de salvación, que conozcamos lo que viene, lo que ha de suceder. Mi Señor Jesucristo se los dijo, se les decía a los apóstoles lo que iba a suceder y ellos a veces no lo entendían. Él les anunció con mucho tiempo cómo iba a padecer por causa de cada uno de nosotros y a veces no lo entendieron. Cuando sucedió es cuando se dieron cuenta que el Señor se los había dicho. Y hay ocasiones que en este púlpito nuestro amado pastor nos ha dicho muchas cosas de lo que debe venir y nos lo está advirtiendo para que nosotros no seamos ignorantes a lo que ha de suceder. Muchos lo han entendido, muchos lo han recibido, pero muchos otros lo han criticado. ¿Cómo es posible que se ponga a decir eso? ¿Cómo es posible? Sí, es posible porque nos lo está advirtiendo. Y el día de mañana, delante de la presencia de Dios, no debe de haber quien le diga: tú lo sabías y no se lo dijiste. Tú estuviste delante del púlpito nada más deleitando su oído para tener mucha congregación, para que tengas muchos diezmos y la gente se sienta feliz porque va a ser feliz al recibir tantas bellezas. No, vienen cosas tremendas y lo hemos recibido aquí en el púlpito por parte del pastor. Y qué bueno que nos lo dice, para que estemos preparados en el nombre de Jesús y salir victoriosos. El evangelio de Dios es dinamita, es poder, es un alimento que nos llena y nos llena de fuerza para explotar en cualquier momento y como esa explosión, ¡pum!, difundir la palabra del Señor. Nunca estás solo, nunca estarás solo. El Espíritu de Dios está contigo. Él te fortalece, Él te llena, Él te guía, Él te da palabra. El evangelio de Dios transforma las vidas de cada persona, así como transformó la mía y transformó la tuya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mis hermanos. Padre del cielo, te damos gracias porque me has permitido, Señor, compartir este pequeño devocional, Padre, en el cual, Padre, tú has hablado grandemente a mi vida. Yo ruego que de igual manera haya podido dejar este mensaje en el corazón de cada hermano, de darnos cuenta de la necesidad que tenemos hoy más que nunca de predicar tu evangelio, de llevar la palabra y no estar encerrados y sentados calentando un lugar, sino verdaderamente como siervos de Cristo, como apóstoles, llevar el evangelio de tu bendita palabra. Bendito eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Tenemos tiempo de testimonios y peticiones al Señor. Amén.
Les recordamos que ya estamos, como ya está formalizando, les pedimos que por favor pasen con un diácono antes de pasar a dar un testimonio, como lo estábamos haciendo anteriormente, antes del inicio del culto, con tiempo. Y si el diácono con el cual ustedes se acercan les pide que por favor lo preparen, que si esta semana no pasan, pueden pasar a la otra, es para que verdaderamente ustedes preparen un testimonio que le dé gloria a Dios. Porque ¿qué ocurre normalmente? No normalmente. Lo que hacemos es decir, Dios me hizo un favor, y a mí sí y a ustedes no. ¿Sí? A mí sí me quiere y a ustedes no. Entonces, Dios, la gloria de Dios, primero lo que debemos de entender, ¿sí? Cómo Él magnifica y qué vimos de la gloria de Dios. Significa que conoces y entiendes lo que es Dios y sus atributos, y por lo tanto viste en el testimonio que vas a dar su poder, su gloria, su amor, su misericordia, algo que tú sin merecerlo te lo dio. Y a quien debes de exaltar es a Dios, no decir, a mí sí me pasan las cosas y a ustedes no. ¿Sí? Amén. Amén. Le tuve que llamar yo a una hermana porque tiene el ministerio de los manteles. Le digo a Vicky, consígueme el teléfono de la hermana, no digo quién, para llamarle para decirle que ya está muy sucio el mantel. Pues ya vinieron ayer, su esposo y ella, y platiqué con ellos, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no han venido? Dicen, no, está bien dura la cosa, no. ¿Y cuándo van a venir? Hasta que acabe esto. Esto no se va a acabar. Al contrario, viene más duro. Eso lo oí ayer en las noticias. Entonces, pues, ¿dónde está la fe que tenemos hacia Dios? ¿Dónde está pues el amor? ¿Adoramos a Dios o a quién estamos adorando? Pero me dio esa explicación. Hasta que acabe esto. Es todo lo que Amén. es. Amén. Amén. También queremos comentarles, como creo que todos ya saben, nuestra hermana Sandra falleció. Y pues damos gracias a Dios que tuvo misericordia de ella, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de los que lo conocimos o de los que la conocieron, dio testimonio de que amaban al Señor Jesucristo. Por lo tanto, confiamos que las promesas en las cuales todos confiamos, ella esté hoy en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues cada uno de nosotros creo que oró, pensó en ella, pidió al Señor, apoyó, ¿sí? Tanto económicamente como en oración, y a su esposo, nuestro hermano Toño, también lo ha sido apoyado, se le ha estado mandando alimento a través de nuestra hermana, una hermana que le está acercando el alimento. O sea, es cuando el amor de los hermanos, la convivencia de los hermanos, el amor que Dios ha derramado en nosotros a través de su Espíritu, se manifiesta en la misericordia que cada uno de nosotros hemos aprendido a través del Señor. Por eso le damos gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que nos fortalece y nos hace entender que nuestro paso en esta vida es fútil, rápido, somos sombra, somos vaho que desaparece, ¿sí? Pero nos gloriamos en el Señor porque sabemos que nuestra esperanza es cierta y a dónde vamos y qué esperamos. Esa seguridad es tan grande que solamente Dios nos la puede dar. Damos gracias a Dios. Amén. Oremos y pasaremos al mensaje de la palabra. Padre bueno, te glorificamos, Señor. Vemos tu mano poderosa en nuestras vidas, Padre Santo. Tú eres el que transformas y cambias, Señor. El que nos hace caminar seguros, Padre Santo. Y como tú eres inmutable, no cambias. Y todo lo conoces, Señor. A ti nuestra esperanza es cierta y es verdadera. Gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que tú caminas, Señor. Nos tomas de tu mano, Señor, y no nos has dejado. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Sí, gracias. Sí, mencionábamos que, bueno, hay momentos dolorosos que cuando se va algún hermano de nuestra presencia para irse a la presencia de nuestro Dios, y pues sí es doloroso, pero también nos gozamos, como yo veía ahí algunas anotaciones en el chat, que pues la verdad a veces sí duele mucho no tener a una presencia, que en la presencia o de ver a una persona que amábamos, pero también sabemos que deja de sufrir para estar directamente en la presencia de nuestro Dios. Es muy sencillo decirlo yo desde este púlpito, porque y esto lo digo abiertamente para todos los que a veces padecemos cuando se va alguien. Es muy fácil decirlo cuando somos externos, ¿verdad? Pero sí también nos llena de dolor, aunque no en las mismas proporciones, cuando una persona deja de estar con nosotros, y tardamos a veces en asimilarlo, pero también damos gloria a Dios que sabemos a dónde va y que la presencia de nuestro Dios estará con ella y también nos va a consolar a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debemos de tener siempre y ser sabedores de ello, ¿verdad? Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir directamente ahí a la Escritura. Quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan, en Juan 15, en el verso número 10. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 10. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer una oración. Dice ahí la Escritura en Juan 15, verso número 10, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Vamos a orar. Padre, esta porción de tu palabra, Señor, nos indica, bendito Señor, cómo es que nosotros debemos de permanecer, cómo es que nosotros debemos de estar a tus pies, cómo es que nosotros debemos de siempre estar ceñidos de tu voluntad, Padre. En tus manos queremos rogarte para que el mismo texto de la Escritura nos aliente, Señor, nos desafíe, nos dé paz, nos dé consuelo, nos ayude a ser edificados, Padre, y que tú, mi Dios, seas también glorificado, bendito Señor, en todos los aspectos de lo que podamos decir el día de hoy. Guarda nuestras vidas y rogamos para que tú prepares nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, mi Dios. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Yo sé que algunos sabemos cómo es que se disciplina a las personas o se disciplina a los animales, como el caso de los caballos. A los caballos se les doma para aprender a obedecer, ¿verdad? Con un arnés. A los perros se les, para que aprendan a obedecer, se les pone una cadena, o si no, se les pone a un instructor para que aprendan a obedecer también. A los soldados regularmente se les enseña a obedecer como un requisito primario y necesario para que se puedan enlistar, ¿verdad? Esto es para que aprendan obediencia, para que aprendan instrucción. A un empleado, al firmar un contrato, se somete a obedecer las reglas de la empresa
y tiene que obedecer todo lo que se establece dentro de esa empresa, ¿verdad? Y bueno, se puede decir que todos estos ejemplos son las medidas necesarias, tanto la instrucción como la capacitación, el contrato, la disciplina, una amenaza o el castigo para obedecer. Así se le hace para que obedezcan los animalitos o cualquier cosa que nosotros quedamos que nos obedezcan. Si no se hace, bueno, es so pena de sanción, ¿verdad? De lo que va a suceder. Dice el Proverbio 26, verso 3, dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Esto habla de que esas cosas son necesarias para someter a la voluntad de otro los instrumentos necesarios para que obedezcan, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para que obedezca a Dios un creyente? ¿Cómo es que debemos de hacer o provocar la obediencia en nosotros mismos? ¿Qué necesita un creyente para ser obediente a Dios? Cualquiera de ustedes, la palabra. Pero con todo y que tengamos la palabra, a veces hay mucha gente que no obedece. Oración. Entonces, con todo que ore, o venga a las veladas o a las celdas, a veces tampoco obedece la persona. No va a obedecer, ¿verdad? Obediencia, mis queridos hermanos, es la acción de acatar la voluntad de otro, que otro emite una orden, y esta orden establece una norma, y la norma se debe de acatar tal cual. Pero ¿cómo es que funcionan estas órdenes y cómo es que funciona que la persona se someta a la voluntad de otro? Dicho de otra forma y para ser muy claro y muy directo, ¿cómo funciona la obediencia a Dios? Ya que en ocasiones debemos de entender, si no es que siempre, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, no nos vamos a equivocar, nunca nos vamos a equivocar. Por ello es que el mensaje del día de hoy lleva por título así: una decisión sabia. ¿Cuál es? Obedecer a Dios. Y va precisamente enfocado en este verso, que veremos al final, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, bien, ya está. El tomar una decisión, mis queridos hermanos, de obedecer, aparentemente es muy difícil para todos nosotros, y sobre todo cuando estamos acostumbrados a tener reglas y costumbres que provocan a que siempre hagamos lo mismo, porque estamos acostumbrados desde niños a hacer muchas cosas que no estamos acostumbrados a que cambie Dios nuestros hábitos, ni ninguna persona. Y nos cuesta trabajo obedecerle a otra persona. Es más, siempre nos costó trabajo obedecerle a nuestros papás. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacer nuestra propia voluntad. Y esto en lo espiritual es la misma condición, siempre va a suceder esto. Pero si nosotros nos apegamos a buscar ser obedientes, bueno, la única manera de poderlo alcanzar es a través de los buenos ejemplos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros nos apegamos a buscar a nuestro Dios, Él nos va a ayudar a ser obedientes. ¿Por qué? Porque al momento de considerar de que Él fue obediente, entonces le estamos dando valor a la obediencia que Él mismo tuvo al momento de ir a la cruz. Y cuando nosotros entendemos esta obediencia, ¿sí?, es cuando nos es fácil y sencillo llevar a cabo la obediencia. Pero cuando nosotros entendemos qué es lo que ha hecho Jesús. Pero la gente del mundo no lo entiende, solamente la gente que ha nacido de nuevo, aquellos que son cristianos, aquellos que se han arrepentido de todo su corazón, aquellos que han buscado verdaderamente a Dios y que genuinamente quieren cambiar en lo profundo de su ser. Y entonces aquí pues Jesús nos muestra cómo es que Él fue obediente en toda circunstancia y obedeció al Padre de forma incondicional, a costa de su propio dolor y sufrimiento.
a costa de saber que muchos le iban a negar, a costa de saber que le iban a dar la espalda. Y asimismo, pudiera decir que esta forma de obrar en pro del Padre y obedecerle, bueno, es la razón por la abrumación que Dios tuvo a nosotros para impactarnos en nuestro corazón y para que nosotros podamos ser transformados como hijos del Dios Altísimo. O sea que la forma de obedecer de Jesús es lo que ha dado en nuestro corazón y ha cambiado y ha sacudido lo más profundo de nuestras entrañas para mostrar verdaderamente lo que Él ha hecho en obediencia a Dios, y es la manera y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para poder obedecer al mismo Dios. Y esto nos va a ayudar para que a lo largo de nuestra vida sea lo que marque el estándar de condiciones en las que yo voy a vivir en este mundo, para no equivocarnos, ¿verdad? De hecho, pudiéramos decir que nuestra salvación, así de sencillo, dependió de la obediencia de mi Señor Jesucristo de ir a la cruz. Así, ¿verdad? Aunque Jesucristo tuvo muchas oportunidades para abandonar la cruz, no lo hizo. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. La comunión estrecha que tenía con nuestro Dios era suficiente y no necesitaba que estuvieran detrás con Él con un palo para decir tienes que ser obediente. No necesitaba que estuviera un pastor ahí detrás de Él, oye, tienes que obedecer. No necesitaba que le dijeran algo, solamente tenía que tener estrecha comunión con el Señor para provocar la obediencia en su propio corazón y hacer las cosas sencillas, y que no dijera, híjole, tengo que obedecer a fuerzas. Tengo que obedecer a fuerzas. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Tengo que ir a la iglesia, porque si no se va a enojar el pastor si no me ve. Tengo que asistir porque si no, no me ven y después me van a hablar para decir, ¿por qué no fuiste? Entonces, cuando hacemos las cosas por obligación, pues como que no es agradable, ¿verdad? No, como que no ayuda. Es que me tengo que someter a mi esposo. Vives en infelicidad, no eres feliz, no eres feliz. Nunca vas a ser feliz así. Lo tengo que hacer. No eres feliz. Esto nos lleva a un primer punto, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que debemos de obedecer o cómo es que aprendemos a obedecer? Bueno, ahí tenemos. Obedecemos a Dios solo a través de su palabra. Primero, sencillito, ¿verdad? En Mateo 4, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, habla y vemos cómo es que mi Señor Jesucristo iba iniciando su ministerio. Estaba iniciando su ministerio. A partir del momento de que iniciaba su ministerio, ¿sí? Es como cuando nosotros iniciamos a ser cristianos. Siempre que iniciamos o después de que eres bautizado, empiezan las pruebas fuertes. Y ya cuando iniciaste ya tu noviciado, por decirlo así, de haber llegado por primera vez a la iglesia, ya le recibiste en tu corazón, ya te dieron un Nuevo Testamento, ya tienes la cita, inclusive la fecha para ir a los bautizos. Resulta que a partir de ese momento empiezan las pruebas fuertes. Y después de haber sido bautizado, dejas de venir. Bueno, así le pasan a varios. Quieren bautizarse, después dejan de venir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pero no saben cómo obedecer. ¿Cómo es que debo de obedecer? Bueno, aquí lo decimos, solo a través de la palabra. Y vamos a ver el ejemplo de mi Señor Jesús. Entonces Jesús fue llevado, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por
por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, hasta arriba. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrá. O sea, si te sueltas tú y te avientas, no va a haber ningún problema, porque te va a sostener el Señor. Dice: para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si ustedes ven aquí, en cada tentación de mi Señor y Salvador Jesucristo, Él rechazó las propuestas del mismo enemigo y se sometió a la voluntad de Dios. Y las tres intenciones que tuvo el mismo enemigo, buscando nada más cómo tentarlo para que provocara la desobediencia, bueno, pues en algún sentido el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Citó siempre la palabra de Dios, citó siempre la Escritura para no obedecer a los deseos del mismo enemigo, pero sí someterse a la voluntad de Dios. Entonces podemos sacar a conclusión que Jesús se fortaleció, obedeció y se sometió también ¿a quién? A nuestro Dios, a la voluntad. ¿Cómo? Al proclamar la Escritura de memoria. ¿Entendemos esto? Solo al proclamar la Escritura de memoria. Entonces esto nos lleva a considerar que si nosotros queremos aprender a obedecer a Dios, bueno, solamente tienes que repetir la Escritura, tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esto va a provocar la obediencia al mismo Señor. Entonces, la base de la obediencia a mi Señor Jesucristo, ¿qué fue? Fueron las mismas Escrituras. Fue lo que Él tomó para poder obedecer. Dice el Salmo 119, vamos para allá. Salmo 119, verso 33. La Escritura menciona ahí, Salmo 119, verso 33. Dice ahí, 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Esto nos da a entender que Dios siempre va a ayudarnos a que pueda ser fácil para nosotros el obedecer. Pero cuando nos sometemos a su voluntad, no necesitan que nos den vara, pero a veces la necesitan las personas. Esa es la razón por la cual muchas personas tienen que ir y tocar el fondo para poder aprender a obedecer a Dios, para que sepan que han dependido del mismo Dios y que si siguen con vida es porque Dios mismo los está sometiendo. Razón por demás decirla de que en ocasiones tenemos que a veces acabar con todo lo que está alrededor de nosotros como unos destructores para aprender y saber que Dios nos está llamando directamente a su presencia. Pero es necesario para algunos que toquen fondo, para otros es necesario que los lleven directamente hasta la cárcel para que se puedan someter a Dios y aprendan. Y hay otros inclusive que a veces unas grandes tragedias pudieran suceder para sus vidas y le vienen enfermedades y cuántas cosas para que Dios provoca en ellos mismos que aprendan a depender de Él
y que clamen a Él para que les sane, para que les libre de cualquier cosa. Entonces, a veces es necesario lo que Dios hace. ¿Cómo? De esta manera: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. En el verso 34 ahí también dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento, o sea, permíteme que me sea revelada tu palabra. Ayúdame a que yo tenga el discernimiento. Permíteme entenderla, porque entiendo muchas cosas del mundo. Puedo hacer cuentas, soy muy habilidoso para la escuela, soy muy habilidoso para hacer negocios, pero no soy habilidoso para entender tu palabra. No soy habilidoso para entender tu voluntad. Eso es lo que tenemos que pedir siempre. Enséñame, por favor, Señor, enséñame, Padre, porque me equivoco siempre. Esto es lo que debemos de clamar siempre. ¿Para qué? Para que entonces podamos estar ceñidos y podamos ser obedientes perfectamente. Veo que muchos de ustedes miran hacia otros lados. Vean hacia el frente, pongan los ojos en la Escritura, en mi Señor, como autor y consumador de la fe. No miren ustedes a ver qué es lo que, después de que dijo el hermano esto, a ver qué es lo que, qué señas hace o qué muecas hace el otro. Concéntrense en lo que dice Dios en la Escritura. Concentrémonos, no miremos otras cosas diferentes. Número 2. Obedecemos a Dios negándonos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos significa abandonar a lo que estamos acostumbrados a hacer. El negarnos requiere que abandonemos nuestra propia conveniencia, nuestra propia voluntad, nuestra propia comodidad, y esto implica el sacrificar inclusive nuestra propia carne en pro de agradar a otro, y en este caso agradar a nuestro Dios. Vean lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 22, verso 42. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. El Señor Jesús está en este momento, ya tiene, no es lo mismo que una persona de repente le digan: oye, tienes fecha de que te van a poner en la silla eléctrica mañana. A las personas, cuando llegan a la silla eléctrica, cuando les van a poner una inyección letal, desde el día que les dijeron eso, están pensando en el día de su muerte y están totalmente intranquilas. Jesús estaba, no puedo decir en una condición parecida, solamente puedo decir que sabía en el momento que iba a ser crucificado y que esto iba a ser agonizante. En ese momento, hemos dicho alguna vez que él tenía la oportunidad, no lo hizo, abandonar la cruz, no lo hizo. Pero lo cierto es que él oraba y clamaba y le pedía a los mismos discípulos que oraran por él. Y en doloroso para él, aceptando lo que el Señor estaba designando para él y para nosotros. Y repetimos, la causa de que él haya ido a la cruz es porque nosotros hoy somos salvos y podemos conocer de su voluntad y hemos alcanzado la vida eterna y tenemos un lugar en el reino de los cielos que nos estará esperando, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el huerto de Getsemaní, mis queridos hermanos? Ahí el Padre le está mostrando a mi Señor Jesucristo el costo de la misión. ¿Cuál es el costo de la misión de entregarse en sacrificio?
solamente negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para no hacer su propia voluntad, sino hacer la del Padre. ¿Sí? Aunque realmente la voluntad de Jesús también, como es la misma, la del Padre, estamos hablando que los dos tenían un mismo sentir y la voluntad de los dos era sacrificar a mi Señor Jesucristo por amor a aquellos escogidos y que nosotros alcanzáramos el reino eterno. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que el Señor Jesús quedó a su misión y sumiso y a merced del mismo Padre. Miren, esto es lo mismo que sucede en ocasiones cuando tú te sometes a una operación, vas a ver al médico, tienes la confianza y todo, y le dices, sí quiero que me opere de esto. Te van a poner anestesia y tú quedas a merced del médico. Tú sabes perfectamente que él va a obrar dentro de ti y que no necesitas tú hacer algo. Él lo va a hacer todo. Todo lo va a hacer él, ¿verdad? Es la misma situación. Cuando estamos muy preocupados por alguna circunstancia, cuando no sabemos qué hacer sobre algo, bueno, a veces hay que dejarnos a merced del mismo Dios y decir, bueno, Señor, ha rebasado esta situación mi propia capacidad, mi propio intelecto, lo que yo pudiera hacer por mí mismo, ya no lo puedo alcanzar. ¿Sabes una cosa? Quedo a merced de tu voluntad y que solamente tú dispongas de mí. Esa es una forma de negarse a sí mismo. Esa es una manera de poder mostrar verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Miren, vayan ahí a Lucas 9, Evangelio de Lucas. Dice ahí la escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, y le decía a todos los que estaban ahí. Dice el verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo mundo puede escuchar del Evangelio, pero no todos van a obedecer, ¿verdad? Dice también en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, ahí mismo, en el verso 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, y esposa, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero habla aquí de grandes multitudes. Hay mucha gente que escucha de Jesús. Y muchos villamelones escuchan mensajes. Pero eso no significa que obedezcan, ni que se sometan, ni mucho menos sean transformados en su corazón. Muchos. Veo a veces estadios llenos en donde la gente clama y van a los conciertos de rock cristiano. Y la gente va y escucha. ¿Es una buena forma de acercar a las personas al Evangelio? Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no significa que todos sean transformados. De esto habla. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, no pones en primer lugar a Dios, no te niegas a ti mismo, porque siempre somos nosotros los primeros en querer para nosotros. Las oraciones siempre, nosotros a veces somos muy dados a querer orar nada más para nosotros mismos. Pedimos nada más para nosotros, antes de glorificar a nuestro Dios y antes de pedir por los demás. Somos un poquito egoístas en ese aspecto y no nos negamos a nosotros mismos. Por el contrario, queremos siempre algo mejor para nosotros. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre es una intención. Pero déjame decirte que a veces el costo de que nosotros
podamos obedecer a Dios es mínimo respecto al costo de desobedecer a Dios mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que a veces el costo es mínimo respecto a desobedecer a Dios? Porque te lo voy a explicar de esta forma. El hecho que obedezcamos a Dios, nadie se da cuenta, o muy pocos, solamente nosotros sabemos que obedecemos a Dios. Pero si tú desobedeces a Dios cometiendo adulterio, cometiendo pecado, alcoholizándote, ¿quiénes se enteran? Todo mundo. Entonces el costo de obedecer a Dios es mínimo para ti y para los demás, pero para Dios es grande el que obedezcamos. Pero si le desobedecemos, todo mundo se entera y Dios también se entera del asunto. Y es peor. He visto a muchas personas que a lo largo de su vida, en otras generaciones, gente que es creyente, empieza su vida de creyente y crece y crece y crece. Llegan a una posición alta. Y de repente, por un pequeño detalle que tuvieron, todo lo que a lo largo de los años alcanzaron, ese pequeño detalle hizo que se fueran hasta abajo. ¿Es alto el estándar de ser un cristiano? Sí. Por supuesto que lo es. Y así debe de ser nuestro estándar de obediencia, negándonos a nosotros mismos, haciendo la voluntad de Dios. Esto es importante. Número 3. Obedecemos a Dios solo con el corazón. El Salmo 119, en el verso 11, Salmo 119, verso 11, dice así la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto habla de mandamientos. Esto habla de órdenes que Dios da y de forma imperativa y soberana que se deben de cumplir, porque es algo que Dios demanda de nosotros. Pero quiero decirles algo. Cuando decimos que obedecemos a Dios solo con el corazón, ¿qué significa? El corazón nuestro, de cada uno de ustedes, es el centro de nuestra propia voluntad y es en el lugar donde nosotros tomamos decisiones. Siempre vamos a tomar decisiones en el corazón y las decisiones que tomamos en el corazón tienen alcances insospechables. O sea, no sabemos hasta dónde va a pegar la decisión que tomemos, sea buena o sea mala, en nuestro corazón. Y si esto lo ponemos de esta forma, con el corazón decidimos quiénes serán nuestros amigos. Con el corazón también decidimos qué vamos a estudiar. Pero con el corazón también decides tú a quién amas o a quién vas a amar. Con el corazón decides con quién te vas a casar. Con el corazón decides pecar o no pecar. Con el corazón decidimos recibir a Cristo y hacer su voluntad. Si es que también es su propia voluntad que nosotros lleguemos a sus pies. Y desde niños somos completamente instruidos a obedecer. Y es una experiencia que si desde niños nosotros hemos aprendido a obedecer, bueno, es algo que ya, por experiencia, ya sabemos cómo funciona y que debemos de hacerlo. O sea, es una experiencia que ya sabemos hacer, obedecer. Pero es curioso que siempre, aunque estemos acostumbrados, cómo nos cuesta trabajo obedecer. Siempre, ¿verdad? Y entonces es muy difícil obedecer para muchas personas, más aún si son cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y a veces, como ya dijimos, obedecemos por obligación o por conveniencia. Bueno, sí, te voy a obedecer porque después me vas a dar permiso.
le decimos al papá o a la mamá. Sí, lo voy a hacer porque después de lavar los trastes, pues ya sé que me vas a dar chance de esto. Sí, lo voy a hacer, pero ya sé que viene una recompensa para mí. Entonces, en algún sentido, obedecemos por obligación, por conveniencia, pero nunca por amor. ¿Verdad? Nunca. ¿Y qué sucede? Bueno, pues Jesucristo obedeció por amor, ni por conveniencia, ni por obligación. Él lo hizo al revés. Y debemos de hacerlo basados en el esquema de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que debe de quedar en lo profundo de nuestro corazón. Obedecer como el Señor lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con el corazón, amando. Así es sencillo obedecer, no tenemos ningún problema. ¿Por qué no tenemos ningún problema o no tendríamos ningún problema? Porque el hecho de obedecer con el corazón implica algo que nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Miren, vayan por favor ahí al Salmo 139. Por favor, Salmo 139. En el 139, verso 23 y 24. Salmo 139, verso 23 y 24. Miren cómo dice la Escritura. ¿Estamos ahí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Dice, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que está aquí? El salmista o el mismo David está clamando y buscando en lo profundo de su corazón que Dios escudriñe en lo profundo de su ser. No te me duermas, por favor. Al momento yo de examinarme, ¿qué significa? Que yo estoy midiendo mi aprovechamiento de obediencia hacia Dios. Cuando yo me examino, mido mi propia comunión con el Señor, mido la medida de mi santidad. Cuando yo me examino, mido exactamente qué tan depravado soy o qué tan santo estoy buscando ser. Cuando yo me examino, el problema es que mucha gente no se quiere examinar. Te lo voy a poner sencillo. ¿Hace cuánto que te dijeron que fueras a hacer unos exámenes porque creen o te crees o te han dicho que a lo mejor tienes alto el colesterol? Luego, mañana, después, la próxima semana, el próximo mes. Ahí nada más ves la aguja, la aguja ya te da miedo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros mismos no queremos ser examinados. Oye, en este nuevo trabajo hay que hacer unos exámenes. No, yo no voy, así no me gusta. Así como voy yo, nada más. Y es que todo esto embarga ahorita exámenes, te tienen que examinar, tienes que ser examinado. Y el Señor te examina, examíname. Y dice ahí, si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es como decirle a Dios, muéstrame, Padre, en dónde estoy mal y en dónde tú quieres que corrija mi vida. Dime hacia dónde me debo de conducir. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Muéstrame, Señor, al momento de examíname. O sea, dime exactamente cuánto saco de calificación después del examen. Si estoy reprobado o aprobado, dime por favor. Examíname, dime del 1 al 10 qué estándar de espiritualidad tengo delante de ti. Eso está bueno, ¿no? Vale la pena preguntarnos, ¿verdad? Y entonces, aquí esto nos lleva sencillamente a considerar el cuarto punto, que es que debemos de obedecer mirando a la cruz. En Mateo 24, 54, hace referencia
a un evento importantísimo en donde Mateo 27, 54. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Dice la escritura, y leo: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban mirando a mi Señor Jesucristo. Todos los presentes que estaban ahí, ¿quiénes? El centurión y los que estaban con él, vieron lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Sí? Pero muchos de los que estaban ahí no sintieron lo que ellos estaban mirando y viendo. O sea, no todos los que estaban ahí mirando sintieron lo que el centurión y algunos que estaban ahí sintieron. Y estos solo son los que fueron escogidos para poder sentir y provocar en su propia mente y corazón el decir estas palabras: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Que había una multitud a lo mejor, pero solo el centurión y unos cuantos que estaban ahí, a ellos solamente se les reveló la idea de que él estaban reconociendo al que verdaderamente era Hijo de Dios. Por ello es que ellos mismos lo dijeron de viva voz. Si no lo hubieran dicho, so pena de sanción de los mismos centuriones y del mismo gobierno romano, los hubieran visto mal. Pero no tuvieron la cobardía, sino al contrario, tuvieron la valentía de poder decir que Él era el Hijo de Dios. Entonces podemos ver que en medio de esa crucifixión el Señor los estaba escogiendo como hijos. Y lógico que al momento de mirar la cruz, no como imagen hacia nosotros, sino como un evento sublime, real para nuestras vidas, en donde nosotros, al recordar el ejemplo maravilloso, inexplicable del amor de Dios a través de la persona de Jesucristo, cómo es que Él se entregó en amor por nosotros, es cuando nosotros podemos mirar esa cruz y decir: Padre, gracias. Inmerecidamente he obtenido la gracia de ser llamado hijo tuyo. Inmerecidamente, por todas mis condiciones de ser imperfecto, de ser soberbio, altivo, pecador, inclusive pecador, y hacer tropezar a otros mismos. ¿Cómo es posible que tú me hayas escogido en tu gracia para yo estar a tus pies? ¿Qué es lo que he hecho? No he hecho nada maravilloso. Al contrario, he hecho cosas deplorables, vergonzosas y depravadas, como para que tú me des el privilegio y el honor de estar a tus pies. Y entonces, a partir de este momento, por eso es que podemos sentir en nuestro corazón verdaderamente: ¿quién soy yo, Padre, para conocerte? ¿Quién soy yo para poder tener la revelación de tu palabra? ¿Quién soy yo para no obedecerte? Eso es el efecto de la cruz de mi Señor Jesucristo. Ese es el efecto que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque cuando se rasgó el velo, significó que cuando no había un camino hacia Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario abrió ese camino para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Miren cómo dice Hebreos en el capítulo 10, por favor. Hebreos, la epístola de los Hebreos está adelante, después de primera, segunda de Timoteo, después Tito, Filemón, Hebreos, en el capítulo número 10, versos 19 al 22. Y aquí
el autor de la epístola de los Hebreos, después de haber hecho esta exposición, dice así: así que, hermanos, o sea, con todo lo que se ha expuesto, con todo lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí podemos ver claramente que mi Señor Jesús lo que hizo fue algo en obediencia. Y nosotros, al momento de poder mirar y contemplar esa cruz, podemos entender el significado de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento fuimos iluminados, como el centurión fue iluminado para revelarle a lo profundo de su corazón que Él era hijo de Dios. Eso es lo que aquí es lo que nos muestra nuestro Dios. ¿Para qué? Para que le podamos obedecer, sencillamente. Quinto punto, mis amados hermanos. Obedecemos a Dios siempre que podamos permanecer en su amor. Les dije desde el principio, el texto era una decisión sabia. Vean cómo la decisión sabia nos lleva precisamente a Juan en el capítulo 15, verso número 10, ¿verdad? La decisión sabia conlleva a todo esto. Dice ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto, ¿qué significa? Bueno, aquí debemos de entender que hay una condición. Sí, guardares. Sí, es la condición. Si nosotros guardamos verdaderamente sus mandamientos, que como ya vimos, puede ser sencillo o muy difícil para muchos, pero debe de ser sencillo. Si yo te digo es dificilísimo, ya lo vas a captar. No se puede, mejor. No tomo mi cruz y no puedo seguir a Jesús. Pero si te digo que es fácil, como dice claramente Mateo 11, 28, he aquí todos son aquellos que estéis trabajados y cargados, ¿qué? Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, difícil el yugo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil, es fácil, es fácil. Y ligera mi carga, es fácil y ligero, no es difícil, siempre y cuando nos sometamos a la voluntad del Señor. Y bien, entonces aquí, al momento de que dice ahí la condición para obedecer a Dios es permanecer en su amor, el creyente, como creyentes debemos de vivir siempre en un ambiente de amor y el amor a Dios. Por eso es que el Señor está declarando aquí claramente que es sencillo sus mandamientos. Solamente hay que guardarlos. ¿Para qué? Para permanecer en su amor. ¿Quieres permanecer? Y siendo amante de mi Señor Jesucristo, solamente permanece en la lectura de su palabra, permanece en comunión con Dios, permanece en oración, permanece congregándote, permanece en tu iglesia y amada iglesia Jeruel, permanece. Esto es lo más importante, porque si no permaneces, no vas a guardar los mandamientos, te vas a enfriar, eso sí, tenlo por seguro, te vas a enfriar. En lugar de vivir con sol, calientito, entre hermanos, te puedes enfriar y estar en el polo norte. Y cuando lo detectas, hermano tal,
hermano, ya no me decían así. Ya no soy. Es más, ya me regresé donde estaba yo. ¿Por qué? Pues no sé. Dejé de ir. Permanece. Permanece. Eso es lo más importante. Pero hay muchos personas que inclusive, o enemigos, que te impiden obedecer. ¿Cuáles son? La carne. Luego, Satanás. Mañana. Esta semana no. La próxima sí. Hasta que llegue el pastor. Hasta ese día voy a ir a la iglesia. Hasta que llegue el pastor. Antes no. ¿Para qué? Si no está el pastor, ¿para qué? ¿Para qué voy? ¿Para qué escucho palabra? Ay, cuando regrese, nada más me avisan, que digan por favor por el Facebook para que yo me entere, para que me vea ahí prendidito. Es el caso de varios. Soy el menos digno de decir esto. Pero ¿qué sucede con todo esto, mis queridos hermanos? ¿Obedecer? Será fácil para el cristiano. Obedecer es muy difícil para el impío. ¿De qué posición estás? ¿Obedeces o no? Tú mismo te puedes calificar, tú mismo te puedes evaluar, tú mismo te puedes examinar. Si obedeces o no, ya puedes saber tú mismo la respuesta. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre, gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de estudiarla, pero también de exponerla, bendito Dios, y de que tú, mi Dios Santo, nos muestres de tu voluntad y que nos enseñes a ser obedientes. Queremos rogarte, Padre, para que tú nos bendigas, para que tú nos guardes. Perdónanos, Señor, si no te hemos sido obedientes. Perdónanos, Padre, y nos humillamos delante de ti porque no hemos sido lo obedientes que tú quisieras que fuéramos. Nos arrepentimos, bendito Dios, de lo profundo de nuestro corazón y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a ser obedientes, buscando tan solo hacer tu voluntad, deseosos de glorificar tu nombre y de estar a tus pies. Bendícenos, guárdanos, bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Le pedimos a mis hermanos que recolectamos ofrendas. En 2 de Corintios 9, versículos 10 al 13, dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu infinita misericordia se manifiesta en que hoy tuvimos ingresos, Señor, esta semana, tuvimos trabajo, nos diste un negocio, nos diste oportunidad de tener recursos, Padre Santo, para el sostenimiento de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros padres. Gracias, Padre, y de lo mucho que nos has dado, Señor, te devolvemos, Padre Santo, para el agradecimiento de tu obra y de tu iglesia. Bendícelo, Señor, estas ofrendas que hoy traemos ante ti, Señor, multiplícalas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, les recuerdo que el próximo viernes, 7 de la noche, vamos a tener velada de oración, como la tuvimos hace 15 días. Ya, los invitamos, mis hermanos, para que vengan. Va a haber, como lo habíamos planeado la vez anterior, vamos a iniciar con la alabanza, vamos posteriormente a orar en adoración al Señor, vamos a hacer peticiones congregacionales, un devocional y después peticiones personales.
es de gran alegría y los animamos, mis hermanos, para que nos veamos el próximo viernes, 7 de la noche. Amén. Pues si nos despedimos en oración, mi hermano Edgar, ya nos despedimos en oración. Sí, perdón. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre, en tus manos, bendito Señor, siempre hemos estado desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Y hoy, Señor, queremos también poner